Capítulo 4. Héroe invocado. Dejando detrás a Takeru, Ouka corrió hacia la academia. Los gritos resonaban por toda la ciudad. Determinar quién era el enemigo fue fácil para ella. Las variantes que arrasaban la ciudad tenían forma humanoide, su piel era de color carne y tenían largas lenguas. No tenían ni ojos ni nariz, solo tenían orejas y una gran boca rasgada. Un nigromante. Los nigromantes eran brujas sucias especializadas principalmente en la invocación utilizando muñecos de barro y cadáveres de soldados. Esos variantes sin lugar a dudas eran cadáveres. Podrían reconocerse por el olor pútrido procedentes de ellos, así como por su comportamiento. Con el fin de controlar los cadáveres, los nigromantes sellaban ciertos órganos. La razón es porque los cadáveres con todos sus sentidos intactos conservaban un cierto nivel de ego. Es por eso que la nariz y los ojos se sellaban dejando solo el sentido del oído. Y había algo mucho más preocupante que sus sentidos: los residentes huían mientras que sus gritos eran cada vez más intensos. Eso parecía ser exactamente lo que quería el enemigo, es la Inquisición. Por favor, huyan sin hacer ningún sonido. Si gritan serán atacados. Intenten escapar sin hacer ruido innecesario. La voz de Ouka se ahogó entre los gritos y nadie pudo escucharla. Los Spriggans aún no están aquí. Ouka se detuvo después de llegar a la intersección de la calle principal, y luego sacó su arma mientras estaba parada en medio de todas las personas que trataban de huir. Apuntó hacia el cielo y disparó rápidamente hasta que se quedó sin munición. Debido a eso, los cadáveres que atacaban a las personas cambiaron su objetivo a Ouka. Los cadáveres tenían saliva goteando de la boca sobre las partes inferiores de sus cuerpos. Teniendo en cuenta sus capacidades de movimiento, el material del que estaban hechos sin duda era fresco. Las pupilas de Ouka se llenaron de furia. Herejes. Ouka dejó escapar un rugido, y sacó una pistola de repuesto de la funda al mismo tiempo. Mientras mostraba su enfado por los nigromantes, sostuvo la pistola en posición horizontal y disparó a los cadáveres uno tras otro. Después de quedarse sin balas, saltó e hizo una patada giratoria explosivamente fuerte contra el enemigo. El enemigo no cayó. Ouka aprovechó el impulso de la patada, y nuevamente pateó la parte superior de su cuerpo. Descartó la pistola de repuesto, y sacó un cargador de la pistolera atada a su muslo. Ouka atacaba sin parar, bañando al enemigo con una lluvia de balas y patadas. Todos los cadáveres que se encontraban en la intersección fueron exterminados en muy poco tiempo. Ouka sustituyó el cargador una vez más y analizó cuidadosamente el entorno. No había nadie más allí, y los cadáveres fueron detenidos por el momento. Solo quedaban los cadáveres de las víctimas que yacían en el suelo. Mientras los enemigos se levantaban de nuevo, gemían como si estuvieran sufriendo. Pero no fueron los cadáveres que Ouka había derrotado los que se levantaron, sino los cadáveres de las víctimas. Lo terrible de los nigromantes era el hecho de que su magia era contagiosa. Los humanos que morían mordidos por esos ghouls eran revividos como el mismo tipo de demonios. Una escena que parecía venir de una película grado B, era mostrada ante Ouka. Cuando comenzó a prepararse para luchar de nuevo, escuchó disparos y las balas golpearon a los cadáveres resucitados desde atrás. Eran los refuerzos. Los Spriggans finalmente habían llegado. Armados con los más nuevos modelos de Dragoon y motocicletas de asalto, se movieron enfrente de Ouka. El inquisidor se detuvo y apagó el motor frente a ella. Eres una estudiante y parte de un pelotón de prueba, ¿eh? Déjanos este lugar a nosotros y regresa a la academia. El hombre que parecía ser el capitán soltó algo así después de llegar tarde. Ouka quería quejarse, pero en lugar de eso tenía que hacer algunas preguntas para tener una idea de la situación. La alarma ha sonado, así que además de los Spriggans, los Duyan también deberían haber sido enviados, ¿cierto? ¿Dónde están? Ni idea, solo recibimos órdenes para deshacernos de los ghouls de la ciudad. Eso es todo. El inquisidor se bajó de la moto y dio órdenes a cada uno de sus subordinados mientras sostenía una pistola en una mano y sin prestarle atención a Ouka. Los enemigos no son solo los ghouls y el nigromante. No hubiera habido ninguna explosión si fuera así. ¿Sabes algo sobre lo que está pasando? No lo sé. Pero uno de mis hombres parece haber hecho contacto. ¿Lo que dijo?
Después de que el inquisidor emitió órdenes mientras que sostenía su arma, le dio la espalda a Oka. Justo antes de salir, dijo. Parece que un Eyenerjar apareció. Eyenerjar, esa palabra dejó a Oka sin palabras. Oficina del presidente de la Academia Antimágica. Mientras miraba por la ventana los agitados terrenos de la academia, Sougetsu encendió la radio que estaba equipada en su escritorio. Entonces, ¿cómo va todo? Menor que hemos sido contactados por los Spriggans de enfrente. O quizás estamos escuchando sus gritos de agonía, ¿te gustaría escuchar? Mayor que, por favor. Asterisco BSHHT asterisco, el terrible ruido de la conexión de la comunicación llegó a los oídos de Sougetsu. Le tomó tiempo reconocer la voz de la persona que se mezclaba con los gritos. Menor que este es el 8º escuadrón Spriggan. El enemigo no son solo los ghouls. Repito. El enemigo no son solo los ghouls. Solicito apoyo urgente. Mayor que justo después de eso, un grito resonó. La comunicación se cambió de nuevo, esta vez fue el sonido de un edificio derrumbándose y una ahogada respiración. Menor que urgente, solicito apoyo, de Duyans. Las armas, antimágicas, no están funcionando. Creemos, que el enemigo es, un producto de invocación, un Einerjar, él usa, un patrimonio mágico, mayor que. Menor que es la, primera vez, que veo esta magia, 11 caballeros, todos juntos, él. Einerjar, seguro, mayor que un zumbido, como si algo se estuviera cargando. Las palabras del inquisidor ya no pudieron escucharse, justo después de que un rugido interrumpió la comunicación. Sougetsu se congeló con los ojos bien abiertos. Menor que eso es todo. Fue la última transmisión de los Spriggan, ahora proyectaré la imagen en el monitor. Mayor que la persona con la que estaba hablando, el secretario ha mostrado una imagen en el monitor. En la imagen, había algo gigante que llevaba una armadura dorada. El monstruo artificialmente creado parecía como una muñeca mecánica. Menor que, ¿qué piensas, presidente? Mayor que. Sí, no hay duda. Su cuerpo parece diferente, pero el enemigo es un Einerjar. Además, uno muy poderoso. Después de decir Einerjar, Sougetsu se estremeció. Einerjar. Un organismo mágico que era considerado para la Inquisición un producto del pasado. Era una cierta maga de invocación que había sido usada por el enemigo, en la era de caza de brujas. De entre la magia de invocación de alto nivel, existen 3 que son imposibles de usar en la era actual. Invocación de héroe, invocación de leyenda, invocación de deidad. Una de ellas, la invocación de héroe, era una magia que se utilizó por última vez hace 150 años. Incluso por las brujas, era tratada como una magia prohibida y de herejía. En el pasado, organismos mágicos abundaban por todo el mundo, era una época en la que la magia era tratada como algo natural. Era una época en donde existían guerreros con poderes comparables a los de un dios. Sus actos de valor fueron elogiados incluso después de su muerte y recordados en la época actual como historias de héroes. Durante la guerra, las brujas estando acorraladas los revivieron y la violencia se intensificó con ellos como la vanguardia. Esa magia de invocación requería que decenas de miles de vidas inocentes fueran sacrificadas. Muchas vidas preciosas se perdieron como resultado. No era una magia que podría ser utilizado por cualquier persona común y corriente. Pero ahora, se ha vuelto a revivir en esta época. Los hombros de Sougetsu temblaban, mientras reía, cucucu, cuaa y pensar que sacarían algo como un héroe otra vez. ¿Cómo diablos hizo Valhalla para invocar tal cosa? No hubo informes que implicaran que murieran las decenas de miles de personas solicitadas en los últimos años. Sin tener idea de cómo lo hicieron, Sougetsu se reía mientras sujetaba su estómago. Bien, es muy nostálgico. Se ha vuelto muy interesante, me pregunto si van a empezar de nuevo una estúpida guerra como la que hizo que tantas personas murieran. La locura se asomaba desde dentro de los ojos de Sougetsu. El secretario con quien se comunicaba estaba confundido. Menor que, presidente, ¿qué vamos a hacer?
A pesar de que es lento, el Eierhard se dirige hacia la academia. Mayor que, su objetivo es la torre donde están sellados los patrimonios mágicos. No, es probable que sea la zona prohibida en donde están encerradas las brujas. Pues bien, ¿qué hacer? Contra un héroe, los Spriggans no serán suficientes. Fue entonces cuando Sougetsu entrecerró los ojos y sonrió como un gato Cheshire. Ah, eso es. Eso, tenemos al hombre perfecto para eso. No, ahora que lo pienso es una buena oportunidad para despertarlo. Menor que, presidente. Mayor que conecta mi micrófono a todos los altavoces de los alrededores. Menor que ese sí, dará órdenes de evacuación. Mayor que mientras el secretario preguntaba. Evacuación. No digas esas cosas estúpidas. Dijo sin rodeos. No debemos desperdiciar todo ese potencial de combate, no es así. Tenemos suficientes recursos humanos como para construir un muro. Después de que el secretario se dio cuenta de lo que quería hacer, intentó protestar contra la decisión de Sougetsu. Menor que presidente, eso es demasiado. Debes llamar a los Duyaans y autorizar el uso de Relic Eaters inmediatamente. Mayor que, por supuesto que llamaré a los Duyaan. Pero solo si se nos va de las manos, solo es un simple Eierhard. Las brujas de alto rango son más aterradoras. Con Relic Eater será mucho más fácil aplastarlo. Menor que entonces, ¿por qué? Porque es necesario utilizar a los estudiantes. Aún no son inquisidores regulares. Mayor que los gritos del secretario no alcanzaron a Sougetsu. Pues bien, me pregunto si el chico y la chica ya han formado correctamente el contrato. Ya no había nada ni nadie que pudiera detener su risa. Mierda. Es Aotori, dejándome sin permiso. Takeru se dirigía a la escuela a toda potencia en una bicicleta prestada que estaba tirada en la carretera. Era solo una suposición, pero Ouka se dirigía hacia la ubicación de la bruja, es decir, a donde las explosiones estaban sucediendo. Dado que las explosiones se movían hacia la academia poco a poco, Takeru naturalmente también se dirigió hacia allí. Tengo un mal presentimiento. Mientras se limpiaba las gotas de sudor, se apresuró hacia donde se escuchaban las explosiones y el humo se elevaba. No había personas, era bueno que no hubiera personas. Takeru tomó un atajo apresurado en su bicicleta a través del centro comercial. Los Spriggan al parecer ya habían evacuado a los ciudadanos de la zona de combate. Además el centro comercial estaba solo. Pero, en cambio, después de que salió de la zona residencial y se precipitó a través del gran centro comercial, repentinamente un humano desnudo salió de la zona de ropa infantil. Takeru al instante presionó el freno, y se detuvo justo antes de estrellarse. Trató de disculparse a toda prisa, pero inmediatamente se dio cuenta de que la otra parte no era humana. Es raro que alguien esté desnudo en primer lugar. Se replicó a sí mismo. Takeru, estando frente a un monstruo sin boca ni ojos, se bajó de la bicicleta apresuradamente. Monstruos de repente saltaron hacia él de todas direcciones. Estos tipos son ghouls, ese término apareció en su cabeza al instante. Takeru agarró la empuñadura de su espada con fuerza y agudizó su mente. Al frente, a la izquierda y a la derecha, y otro por detrás. Todos se acercaban a él al mismo tiempo. Estaba en una situación muy desventajosa. Sin embargo, no era el momento ni el lugar para estar perplejo. Fuera de mi camino. Tras confirmar que los enemigos no eran humanos, la sangre de la familia de Takeru fluía en él en primer lugar. El estilo Kusanagi no fue creado para luchar contra los humanos. Por así decirlo, era la situación perfecta para Kusanagi Takeru. Era un campo de batalla hecho para él. Takeru movió la vaina atada a su cintura hacia su espalda, luego giró su cuerpo con fuerza y desenvainó la espada al mismo tiempo. Estilo doble filo Kusanagi. Giro simple. Una habilidad de espada circular que podría ser llamada herética incluso de entre las habilidades heréticas. Deslizando la funda cerca del coxis con su mano izquierda. Y liberando la parte superior de su cuerpo torcido, combinándolo con la rotación de sus caderas, desenvainó su espada al mismo tiempo,
dibujando un círculo, una técnica usada por los Kusanagi cuando se está rodeado. Solo era eficaz cuando muchos enemigos atacaban a la vez y era un ataque algo inusual en el manejo de espada de largo alcance. Alcanzó los 180 grados por delante. Entonces, sin perder el impulso con la espada enfrente, retiró su pierna extendida y se balanceó hacia atrás para interceptarlo. Lo que necesitaba era sincronización, caderas fuertes y sobre todo, la habilidad para anular la tensión en la parte inferior de su cuerpo. Soltó el ataque sin pensar. Era una técnica estilo doble filo irregular. A pesar de que la había entrenado, aún tenía la posibilidad de que no pudiera alcanzar el objetivo. Sin embargo, el estilo Kusanagi tuvo un 100% de éxito. Takeru acabó con 4 ghouls en un instante, y detuvo el impulso son sus pies y envainó la espada. Tienen cuerpos frágiles como el de un humano, pero... Al mirar alrededor, tuvo la ilusión de estar rodeado por una manada de lobos. Los ghouls habían aparecido de todos los rincones del centro comercial. Dedujo que sería imprudente para él enfrentarse a una bruja por sí solo. Si ella estuviese manipulando a todos estos cuerpos, entonces no era rival para un mero estudiante. Pero a menos que se abriera camino, no sería capaz de hacer nada. Ni seguir a Ouka, ni unirse con sus compañeros. No seré tan amable como para dejarlos ir solo porque antes eran humanos. Takeru bajó su cuerpo y pateó el suelo. Corrió manteniendo su postura como si fuera a caer hacia adelante a través del centro comercial. Estás en el camino. Golpeó al ghoul frente a él con un solo golpe de su espada. Las piernas de Takeru no se detuvieron en absoluto, sus movimientos cambiaron a conducción de batalla, una técnica del estilo Kusanagi que permitía atacar mientras se corría. Una cosa fundamental como un juego de piernas no existía dentro de esa técnica, haciendo que su cuerpo se inclinara hacia adelante hasta el límite al punto de casi caer para permitirle cortar con su espada. Todo su peso corporal estaba en los cortes, más bien, parecía que los arrollaba en vez de cortarlos dado a que tenía que llegar a su objetivo. Quienes dominaban el estilo Kusanagi podían mover por separado la parte inferior y superior de su cuerpo. Sin importar cómo se movieran las piernas, sin importar cómo corriera, la parte superior del cuerpo era ingeniosa y hacía su propio trabajo. El hecho de que los enemigos eran monstruos sin inteligencia era una gran ventaja y una realmente conveniente. Las técnicas de espada utilizadas para luchar contra hordas de demonios, para eso era el estilo doble filo. Takeru aplastó a los ghouls que lo atacaron mientras corría por el centro comercial como un tigre feroz. Finalmente vio la manera de salir, no vio ningún signo de vida en su entorno mientras corría. Takeru se dio cuenta de que el enemigo detectaba sus movimientos gracias a sus sentidos auditivos. Y como todos saltaban hacia él, significaba que no debía haber humanos a los alrededores. Se sintió aliviado por el momento, pero... Entonces... Por un momento, oyó algo que sonaba como una campana. Por el espacio entre los monstruos, miró hacia la fuente del sonido. Vio algo increíble. ¿Qué? Parada en el centro comercial, había una chica que parecía muy fuera de lugar. Su apariencia parecía como una ilusión. Takeru no dejaba de dudar de su propia vista. Cabello de color azul, vestido de color azul, y ojos de color azul. ¿Por qué en tal lugar? Aunque estaba rodeada de ghouls, la chica seguía mirando a Takeru. Su mirada y la de la misteriosa chica se cruzaron. Teniendo la ilusión de que el mundo se detuvo, los pensamientos de Takeru también se detuvieron. Los músculos moviendo el cuerpo de Takeru se detuvieron y fue cayendo hacia adelante perdiendo el equilibrio. Rayos. Sin poder hacer nada se estrelló y rodó por el suelo llenándose de rasguños. Fue hacia la chica mientras recobraba su postura. Los ghouls que la rodeaban estaban listos para saltar sobre ella. Takeru envainó su espada y justo a tiempo abrazó el cuerpo de la chica. Evitando al enemigo, corriendo se dirigió hacia la salida. ¿Qué estás haciendo en un lugar como este? ¿No escuchaste la alarma? La chica lo miró sin decir nada con sus claros ojos mientras la sostenía en su pecho. Tal vez era tímida, pero no mostró ningún temor durante esa emergencia. Ella debía de tener nervios de acero. Takeru corrió fuera del centro comercial, corrió hacia una calle segura, bajó a la chica y agarró sus propias rodillas.
Sin estar consciente de las dificultades que tuvo Takeru, la chica continuó mirándolo sin expresión alguna. Frente a esa silenciosa chica, Takeru se encontraba en el límite de su ingenio. No sería un problema si por el momento la dejaba con los Spriggans, ellos la llevarían a un refugio de emergencia, pero no había manera de contactarlos. Si fuese él solo no habría problema, pero, podría sobrevivir a este pandemonium con una niña. Takeru se puso la mano en la barbilla mientras pensaba en ello, cuando el borde de su chaqueta fue jalado repentinamente. Mirando hacia abajo, vio a la chica mirándolo mientras apretaba su ropa. Como si estuviera asombrada por algo, abrió la boca lentamente. Su aliento se filtró débilmente desde sus pálidos labios rosados junto con sus palabras. Con una atmósfera de misterio a su alrededor, finalmente salió una voz de la boca de la chica. Pampacapaan. Al escuchar tal sonido incomprensible, Takeru se quedó inmóvil. Definitivamente un sonido como fanfarria salió de la boca de la chica. Takeru perdió sus fuerzas, a pesar de su apariencia su voz era muy clara y madura, hizo una fanfarria con tal voz e incluso dio un par de aplausos como extra. ¿Qué estás haciendo? Takeru le preguntó. Mientras estaba en shock, la chica continuó. Felicidades Kusanagi Takeru-san, ha sido elegido como el segundo contratista. Para iniciar el contrato, por favor contesta las siguientes preguntas. Lo dijo sin entonación y con una voz mecánica, las frases sonaban como las estafas de los sitios de publicidad en Internet. Pregunta número 1. ¿Tienes la intención de convertirte en un inquisidor? Sí. No, espera, ¿de qué estás hablando? Pregunta número 2. ¿Tienes la intención de exterminar a las brujas? Como era de esperarse, su cabeza en verdad le dolía. Takeru se puso la mano en la frente. Definitivamente se volvió loca después de ver algo tan aterrador. Era comprensible, ella es tan pequeña y vio ghouls atacando a mucha gente. Debió ser aterrador y difícil para ella. Mientras pensaba eso, lágrimas salieron de sus ojos. Debe acompañar a esa niña a un lugar seguro. Moviéndose con lágrimas, miró los ojos de la chica y estaba a punto de poner una mano en su cabeza. Pregunta número 3. Por el bien de tu objetivo, ¿abandonarías tu humanidad? Sin palabras, Takeru inconscientemente detuvo su mano, por alguna razón no pudo pasar por alto las incomprensibles palabras que salieron de su boca. Las explosiones y los gritos en la distancia aún no se detenían. Sintiendo lejos el ruido, Takeru no apartó sus ojos de los muy profundos ojos azules de la chica. Una llamada. Mientras estaba aturdido, repentinamente llegó una llamada de su dispositivo de tipo reloj. Era de Ikaruga. Menor que Kusanagi. ¿Dónde estás ahora? Mayor que Sujinami, ¿qué está pasando en la escuela? Bueno, mucho sucedió. Estaba persiguiendo a Otori, pero en el camino, menor que más importante aún, es bastante malo aquí, escucha esto por un momento. Mayor que Ikaruga repentinamente cambió la comunicación. Entonces, escuchó el discurso del presidente. Menor que, para todos los estudiantes, en este momento, la Inquisición se encuentra en un peligro en escala sin precedentes. Como ya sabrán, el enemigo que apareció en la ciudad es un Eierhard, probablemente lo saben por los materiales educativos, pero la fuerza del Eierhard está más allá de nuestra imaginación. Mayor que Sougetsu continuó con un tono exagerado. Esta es una transmisión de la escuela. Menor que cállate y escucha, esta parte es importante. Menor que muchos ciudadanos inocentes e inquisidores ya han sido víctimas. El Eierhard se dirige hacia la academia, asumimos que su objetivo es la zona prohibida. Es cuestión de tiempo antes de que llegue. Decir algo como esto podría ser descarado. Pero ahora mismo, no somos lo suficientemente fuertes. Tomará algún tiempo antes de que los refuerzos de otras ramas lleguen. Es por eso les imploro. Préstenos su fuerza. Quiero que luchemos juntos. Contra la detestable bruja que se llevó las vidas de personas inocentes. Con el fin de juzgarla con martillo de acero, quiero que todos se levanten en su contra. Calificaciones o rangos ya no importan.
Todos son inquisidores, ustedes son Duyaans, juntos vamos a vencerlos, la hora de la caza de brujas ha llegado. Es hora de juzgar a los herejes. Mayor que terminando de escuchar la emisión, Takeru hizo una expresión torcida. Eso es una locura. Menor que no es un servicio militar obligatorio, lo que significa que es completamente voluntario. Dándole un vistazo a los otros pelotones, esos chicos están tan entusiasmados que ya comenzaron a hacer una línea de defensa en la academia junto con los Spriggans para interceptar al enemigo. Mayor que, los Duyaans podrán hacer algo contra ese enemigo. Menor que ni idea, los datos sobre el Enerhar no fueron registrados en ningún documento de la guerra de caza de brujas. Si esto sigue así, la escuela se convertirá en escombros antes de que lleguen los refuerzos. Como se dijo en la emisión, el objetivo del enemigo es la zona prohibida. Mayor que, Takeru abrió ampliamente sus ojos. La zona prohibida, era la zona situada en la parte más profunda de la academia en donde las brujas estaban encerradas. Desde pequeños criminales a criminales acusados de delitos severos, el tratamiento era diferente dependiendo de la gravedad. Una prisión para las brujas. Menor que Kusanagi, ¿qué hacemos? Mayor que. Menor que eres el capitán. Usagi también está aquí, huir está bien, luchar está bien, seguiré tu decisión. Mayor que. Ikaruga intentaba dejarle todo a él, Takeru se quedó en silencio por un momento. Cerró firmemente su boca y apretó su puño. Sobre el enemigo esta vez, es mejor huir, menor que. Mayor que, para nosotros, que no hemos podido confiscar ni un patrimonio mágico de rango F hasta ahora, no hay manera de que podamos oponernos a un enemigo como un Enerhar, mientras esperamos a que lleguen los Duyaans. Lo mejor es evacuar hasta que esto termine. Como capitán, no quiero que mueran en vano. Era una actitud débil, pero también una conclusión decente. No hubo ninguna objeción por parte de Ikaruga, esa era la elección del capitán. Menor que, pero incluso en tal situación, tienes la intención de ir, ¿cierto? Mayor que Ikaruga dijo esas palabras y suspiró, Takeru asintió. Takeru, no como capitán, sino como el humano llamado Kusanagi. Takeru dijo lo que quería hacer. Justo ahora, Ootori está, regresando a la escuela para vencer a los héroes. Ella definitivamente no escuchará mis órdenes. Odio hacia las brujas es todo lo que existe dentro de ella. El odio hacia las brujas es su todo. Menor que, mayor que, para mí, Ootori ya es un miembro del 35º pelotón. Así como no quiero que mueras, tampoco quiero que ella muera. Pero, ella no puede ser detenida con un método normal. Menor que, mayor que, por eso con el fin de detenerla. Dejó de hablar y cerró la boca con fuerza. Esa decisión podría estar equivocada. Si el capitán había analizado la situación de la batalla jamás debería tomar tal decisión. Incluso si tenía la intención de ir solo. Bueno, creo que voy a ir a cazar a un héroe. Takeru lo dijo claramente. Podía entenderlo sin pensarlo en absoluto. Tal cosa era imposible. ¿Cuáles serían sus posibilidades de ganar? 0,1%. 0,01%. 0,001%. No, probablemente eran cero desde el principio. A pesar de que el estilo de Kusanagi fue creado para eliminar a los seres que no fuesen humanos, el hecho de que era obsoleto no cambiaba. Es por eso que era imprudente y temerario. Era como ser derrotado incluso antes de empezar. Aún así, Takeru seguía teniendo la intención de derrotarlo. Declaró eso con su espada en la mano. Menor que, Kusanagi, sacaste tu espada, ¿no es así? Mayor que, sí, menor que cuando estabas hablando de la casa o lo que sea, en ese momento. No sé por qué, quieres sacarla pero no puedes. La has desenvainado, ¿cierto? Mayor que, no, estamos hablando, ¿cierto? Ciertamente la desenvainé, pero soy diferente a mi yo del pasado. Ikaruga suspiró. Mientras que Takeru se mantuvo en silencio sin saber qué decir como excusa. Menor que bueno, no diré nada más. Nuestros preparativos aquí están hechos, también tenemos una espada hecha para ti. No soy herrera, me especializo en las armas de fuego,
así que no esperes demasiado. Mayor que las preparaciones están listas para la pelea, eso es lo que Ikaruga le dijo a Takeru. Takeru abrió mucho los ojos ante ese inesperado desarrollo. Ikaruga, tú, menor que A, por favor, no me malinterpretes, no estoy preocupada por Otori Ouka, sino que estoy interesada en el Eierhard. En la actualidad, esa cosa es una muestra muy preciosa. Si van a reunir datos, les prestaré toda mi fuerza mayor que. Al final, Ikaruga era Ikaruga, después de todo. Un poco de vergüenza la traicionó. Realmente parecía moverse acorde a sus propios deseos. Menor que Hmf. No me importa lo que le suceda a Otori Ouka, pero una misión de cacería contra ese legendario ser mágico Eierhard es un asunto diferente. Sería un honor someterlo, no habrá otra oportunidad tan buena como esta para hacer famoso mi nombre en toda la academia. Mayor que Usagi dijo con su voz aguda, mientras los interrumpía. Menor que no es para nada convincente cuando estás temblando con la cara pálida. Mayor que menor que what. No estoy temblando. Sin embargo, debo estar temblando de emoción, mayor que menor que desde hace un rato, tu rifle está haciendo ruidos estrepitosos mientras tiemblas. Mayor que menor que eso es mentira Kusanagi. No hay nada que temer. Ikaruga está celosa de mi coraje. Mayor que menor que corrió al baño 4 veces en los últimos 20 minutos. Mayor que menor que no lo hice. Te dije que no le dijeras nada a Kusanagi. Mayor que un estrepitoso sonido se escuchaba desde el altavoz del dispositivo. Takeru rió, al ver que ambas actuaban como de costumbre. Órdenes del capitán, escuchen. Mientras se escuchaban las ruidosas voces de sus compañeras, murmuró. Gracias a ambas. Probablemente no sería escuchado, pero terminó la comunicación diciendo eso. Lo siento por hacerte esperar, ¿Qué? ¿A dónde se fue? La figura de la chica frente a él no estaba por ningún lado. Takeru miró a su alrededor a toda prisa y recorrió los lugares cercanos brevemente, pero no pudo encontrarla. Debería haber estado de pie aquí hace un rato, ¿a dónde se fue? Hablando de eso, ¿por qué esa niña sabía mi nombre? Takeru sintió un escalofrío como si se hubiese encontrado con un fantasma. Academia Antimágica, puerta principal. La primera línea de defensa estaba formada por miembros de los pelotones de prueba y algunas de las tropas Spriggan. Los disparos de los rifles apoyados en la barricada interceptaban a los ghouls. Esto es fácil, solo nosotros suficientes si solo es esto. Cierto. No sé nada sobre los Eierhard, pero este es un juego de niños. Clase S o lo que sea, las armas antiguas no pueden hacer nada frente a nosotros que estamos armados con armas modernas. Los estudiantes llevaban rifles de asalto y compañeros del mismo pelotón que respondieron positivamente a la solicitud del presidente. Para ellos que valientemente se ofrecieron a ayudar, los ghouls no eran suficientes. Los estudiantes que a diario incautaban patrimonios mágicos como parte del sistema de pelotones de prueba no se veían amenazados por patrimonios mágicos pero se levantaron contra esa oscuridad armados con armas de fuego. Después de escuchar que el oponente era una bruja real, el reto les hizo estar algo nerviosos. Los ghouls no son comparados con la amenaza que representa una persona armada con una pistola. Un ghoul a lo mucho era como un perro callejero del que era difícil deshacerse. Eran muy difíciles de matar, pero solo golpearlos con las balas antimágicas de la Inquisición era suficiente para deshacerse de ellos. Los ghouls alcanzados por las balas se convertían en cenizas y eran barridos por el viento. Un estudiante al ver a un ghoul convertirse en cenizas sonrió tranquilamente. A este paso, ese héroe tampoco será un gran problema. Es solo un producto de la magia de una bruja, difícilmente representará una amenaza para nosotros. En el momento en que le decía eso a su compañero a su lado. En el frente, desde el otro lado de donde los ghouls invadían, una deslumbrante luz fue emitida. El estudiante escuchó un sonido de algo evaporándose al lado de él. Después de que miró en esa dirección, no había nada más allí. No había barricadas, no había tropas Spriggan, ni los compañeros de su propio pelotón. Todo fue destruido, y se convirtió en una pila de escombros. Su pensamiento se detuvo.
El chico que estaba hablando unos momentos antes desapareció en un instante. Una escena vacía. El vacío se extendía justo al lado de él. Solo la mano derecha del chico que había estado hablando estaba tendida a sus pies. Al igual que el brazo de un maniquí. Frente a tal abrupta masacre, el estudiante miró hacia el cielo para escapar de la realidad. Un cielo despejado, teñido de color naranja por el ocaso se extendía en su vista, sintiendo el refrescante viento de otoño en sus mejillas, se mentalizó para escapar. Pero, por supuesto eso no funcionó muy bien. Desde los dedos de sus pies hasta la cabeza, temblaba invadido por un miedo irresistible. Todo lo que podía hacer era mirar a la persona que se llevó todo de él. En la ladera cerca de la puerta de la escuela, en medio de las cenizas de los ghouls una gran sombra se movía tranquilamente. Era una figura imponente de color dorado y platino. Esa forma era siniestra, malvada. Era piel, o tal vez armadura. No estaba seguro de cómo clasificarlo, parecían huesos o un caparazón. Pero eso era todo, nadie hubiera imaginado que el héroe que había emergido de una invocación de héroe fuese tan irregular. Un arma obsoleta invocada por una magia antigua. Esa fue la manera en que los estudiantes imaginaron a Leigh Enerhard, así es como se imaginaron que sería. Pero la figura que caminaba hacia él en lugar de ser descrita como anticuada, parecía futurista. ¡Ah! Se acercaba a la vez que emitía sonidos metálicos pesados. Con su mano derecha movió su gran espada, no. Estaba apuntando un arma de fuego gigante hacia el estudiante. Ouka tomó la motocicleta de un Spriggan y regresó a la academia, quedando sorprendida por la devastación. La hermosa academia antimágica. Los edificios escolares totalmente equipados con patio interior, que parecían una parte de un palacio occidental. Todo eso había desaparecido sin dejar rastro. Los edificios escolares estaban parcialmente destruidos, el jardín se había convertido en tierra quemada. Había estudiantes caídos con heridas graves por todas partes, y entre ellos había gente muerta. Mirando todo el lugar, todo el mundo tenía armas en sus manos. Debieron haber sido derrotados en la batalla. ¿Qué sucedió? ¿Por qué? Los estudiantes participaron en la batalla. Apresuradamente se acercó a los estudiantes caídos y comprobó si respiraban. Trató de ponerse en contacto con Sougetsu pero no podía contactarlo. Ouka se mordió el labio inferior. ¿Por qué no se movilizaron a los Duyans? ¿Por qué los estudiantes participaron en esta batalla? En primer lugar, ¿qué significa esta grave situación? Ouka solo no tenía suficiente información para comprender la situación. Había una cosa segura. Muy por delante de ellos, había una enorme figura caminando sin prisa. Ese era el culpable responsable de esa devastación. Un producto de la magia. Esa abominación definitivamente fue creada por una bruja. Ouka discernió la naturaleza del enemigo. Su rabia reprimida se desbordó. Su enemigo caminaba tranquilamente por el patio que se había convertido en un infierno. Ouka vio la figura de Leigh Enerhard por primera vez. Sabía que era un humano que se convirtió en leyenda, invocado y denominado Leigh Enerhard. Y pensar que eso fue humano. Un monstruo justo como imaginaba. No sentía ni una pizca de inteligencia de Leigh Enerhard. Tenía el aspecto de una máquina que destruía todo frente de ella. ¿Quieres luchar contra él? Una voz se escuchó desde las sombras. Ouka movió su mirada hacia la fuente. Un tembloroso estudiante masculino con una herida en la rodilla estaba escondido detrás del pilar del corredor que conectaba los edificios escolares. Había muchos otros estudiantes en un estado similar escondidos ya sea bajo alguna roca, un edificio de la escuela o en la sombra de un árbol. Al ver el poderío del enemigo, perdieron por completo la voluntad de luchar. Ouka corrió hacia uno de los estudiantes. Dime cuál es la situación. ¿Por qué no vienen los Duyan? ¿Por qué los estudiantes participan en combate, luchar, o huir? Con un oponente como ese los estudiantes no pueden hacer nada, respóndeme. Ouka sujetó al asustado estudiante del uniforme y lo arrastró más cerca. Mientras exhalaba dolorosamente, le dijo. Ni idea, participamos porque nos dijeron que nos convertiríamos en Duyan si derrotábamos a esa cosa, están locos.
El enemigo es un peligroso producto de magia especializada de rango S. ¿Quién iba a decir tal cosa? ¿No escuchaste el discurso del presidente? Cuando oyó el contenido del discurso comenzó a rechinar los dientes. Usar como carnada a los estudiantes. Ni siquiera pudimos arañar a ese monstruo, no tuvimos oportunidad de ganar. El estudiante fue abofeteado y se replegó hacia la pared. Se quedó en silencio, con lágrimas en los ojos. Ouka le preguntó con un tono fuerte. ¿Tú, viste la magia inherente del patrimonio mágico que utiliza el Eierner? Magia inherente, una magia secreta contenida dentro de los patrimonios mágicos. Los patrimonios mágicos tenían hechizos escondidos dentro de ellos, a pesar de que se limitaban a un solo efecto. Los que podían activar un procedimiento mágico por su cuenta eran calificados al menos como rango A. No lo sé, desde el principio no pudimos hacerlo ni un rasguño, todo fue repelido por una barrera. Una barrera mágica. Para que una barrera mágica no fuera penetrada por las balas de la Inquisición, debía ser una muy poderosa. Con el fin de desplegar una barrera de ese tipo, se necesitaría una enorme cantidad de poder mágico que no podía ser generado por una bruja moderna. Se dio cuenta de que sin lugar a dudas, la barrera estaba siendo generada por un patrimonio mágico. Sin embargo, dejando a un lado a los estudiantes de la academia, para que las fuerzas fueran aniquiladas en tan poco tiempo no puede ser a causa de la barrera. Por otra parte, la forma del patrimonio mágico era de un arma. Utiliza su cuerpo para atacar, y un procedimiento mágico le otorga protección. Ouka pensaba que tenía que haber algo más. El enemigo es un Eierner. No debería ser capaz de utilizar múltiples patrimonios mágicos. Hizo algo más. Si causó todo este daño, definitivamente tiene que haber algo más. La cara del estudiante palideció. No pudimos derrotarlo sin importar lo duro que lo intentamos. Ni siquiera el bombardeo le afectó, así que tratamos de retirarnos, y entonces de repente, bajo sus pies apareció un círculo mágico, y luego, en un instante, todos. Los que estaban luchando en el frente, todos los inquisidores, se convirtieron en pedazos de carne. Dime lo que viste en ese momento, podría ser un indicio que nos ayude a derrotarlo. El estudiante se tomó la cabeza entre sus brazos, y murmuró hacia el suelo con los ojos inyectados en sangre. Caballeros. 11 de ellos. Dentro de una enorme explosión de luz, lo vi por un momento, cuando aumentó atacaron, y él. Después de decir eso, se detuvo y comenzó a llorar. El rostro de Ouka mostraba temor. Una barrera mágica y 11 caballeros invocados. El héroe es Arturo Pendragon, y el patrimonio mágico es Excalibur. Al mismo tiempo que llego a esa conclusión. ¿Eso es posible? Es lo que se preguntó. La Excalibur descrita en la historia originalmente tenía la forma de una espada. Pero lo que ese héroe poseía no era una espada, sino un arma. Su forma estaba más cerca de un railgun moderno producido en masa. Railgun, imposible. No había precedente de poder mágico morando en armas modernas como railgun. El relativamente pequeño número de patrimonios mágicos tipo perdido con forma de arma de fuego, se hicieron y utilizaron durante la guerra de la caza de brujas y esos eran los únicos. Aunque eran tipos irregulares, era imposible que tuvieran tal poder destructivo. Y por encima de todo, Excalibur debería haber sido destruida por la Inquisición hace 100 años. Ya no debería de existir, se supone que no debería estar aquí. Sin embargo, un patrimonio mágico con una magia única que permite invocar 11 caballeros, no existe otra igual. Dicho eso, Ouka tuvo una idea. Durante el caso del libro de los Salmos sin camino, los objetos comercializados eran partes de un patrimonio mágico. Si eran las partes de Excalibur, no podía descartar esa posibilidad. En la actualidad, la restauración de un patrimonio mágico no era posible, la posibilidad era igual a 0, no obstante, si Valhalla está involucrada, entonces la posibilidad ya no es 0. Ouka se tapó la boca ligeramente asustada. Entrecerró los ojos mientras reunía su determinación. Tomó prestado un cargador y un pequeño rifle de asalto colocado junto al estudiante. Después de confirmar la cantidad de balas,
recargó. Si el arma realmente es Excalibur, y la documentación está equivocada. La barrera sin duda existe. Excalibur no era solo la espada, se supone que es un patrimonio mágico junto con su vaina. El rey Arturo era invencible gracias a la vaina en lugar de la propia espada. En otras palabras, el ataque con la espada y la defensa con la vaina. Pues bien, primero la vaina. Ouka no podía dejar a ese monstruo desenfrenado hacer lo que quisiera, su odio no se lo permitía. Comenzó a correr para perseguir al héroe. Hey, no vayas. Voy a ganar tiempo, atiendan a los heridos. Esos estudiantes nunca olvidarían la expresión en el rostro de Ouka en ese momento. Con un pésimo equipo y una conjetura sin fundamento, contra un oponente que era un monstruo que no pudo ser derrotado por todo un batallón, Ouka no se acobardó. Por el contrario, parecía que se estaba riendo. Ouka se escondió entre las sombras que acechaban en torno al héroe y comprobó su cintura. De hecho, allí había algo así como una funda para colocar un arma. No hay más remedio que apostar en eso, ¿eh? Mientras sostenía la pistola, Ouka calmó sus sentimientos mientras se preparaba para la batalla. Apretó la pistola contra su frente y cerró los ojos como si rezara. En el momento en que el enemigo dejó de caminar, saltó de las sombras sosteniendo su pistola. Alineando sus ojos con los suyos, continuó disparando en ráfagas de 3 disparos. Así como dijeron los estudiantes, las balas fueron detenidas por una barrera invisible antes de alcanzar el cuerpo de Leyenhard. Ouka concentró su fuego en un solo punto de la barrera aplicando la fuerza en el mismo lugar. El héroe se giró a su dirección. Tenía una mano en la Excalibur y apuntó su cañón a la mitad de su distancia de Ouka. Sed de sangre. Ouka saltó a un lado. El impacto hizo un enorme cráter en el suelo, una masa de poder mágico pasó a su lado. Sus nervios se congelaron. Si hubiera seguido sentada ahí, Ouka hubiera terminado como un simple trozo de carne. Y eso no fue lo único que le causó miedo, la onda de choque de hace un momento fue una habilidad propia de Excalibur. No fue magia. Los golpes eran como balas de cañón. Las balas no eran producto de la magia, la estructura en sí contenía una poderosa magia. Era la Excalibur original. Ella conocía las leyendas. El rey Arturo liberaba magia espiritual mientras cortaba con la espada, se decía que era un guerrero sin igual. Incluso cuando una vez fue utilizada por una bruja antes de ser destruida, en el banco de datos fue escrito que se utilizó de una manera similar. Y ahora que su forma cambió a una pistola, le permitía ser utilizada perfectamente a distancias más largas. No puedo luchar contra él demasiado tiempo. Frente a semejante poder destructivo, mostró un atisbo de miedo. La oportunidad no fue perdida por el héroe. Cuando ella apartó su mirada de él. En el momento en que aterrizó después de saltar, el héroe osciló a Excalibur hacia adelante. Ouka se olvidó de que el patrimonio mágico no solo era un arma, sino que también tenía la forma de una espada y podría ser utilizado como tal. Sin embargo, Ouka pateó el suelo otra vez saltando de nuevo antes de que la espada se estrellara en el suelo. No es bueno. Es demasiado bajo impacto. Evitó el golpe que iba directo hacia ella. El suelo que fue golpeado fue pulverizado y parte de él se convirtió en escombros que fueron arrojados hacia el cielo junto con Ouka. Pero, Ouka estaba viva. Inmediatamente después de que el suelo fue destrozado pateó los escombros de gran tamaño, negando el impacto mientras usaba sus piernas como un resorte. Su decisión para eso fue extraordinaria, los nervios motores prácticamente reaccionaron por sí mismos. El infierno que había experimentado hasta ahora le había permitido sobrevivir a esa situación. Ouka disparó a ciegas mientras caía. Apenas si apuntaba, bombardeando con balas al héroe desde el cielo. Por supuesto, todo eso fue bloqueado por la barrera. Ouka cayó sobre la barrera, inmediatamente volvió a cargar y disparó en la barrera a distancia cero. Junto con un fuerte sonido de impacto, todas las balas fueron repelidas. Sin importar cómo se concentrara el fuego en un solo lugar, no se movía. Incluso con la capa de mitril que tenía un efecto antimágico, era imposible romper ese sólido muro. Gaj.
El héroe levantó su arma tratando de deshacerse de Ouka que se aferraba a él. Ouka torció su cuerpo en el momento en que se quedó sin munición, saltando y haciendo una voltereta hacia atrás. Se dio la vuelta después de aterrizar para alejarse de él. Sin embargo, Enerhard sujetó la pierna de Ouka con su robusta mano mientras trataba de escapar. Ya. Su pierna sujetada por un puño tan grande como su cabeza, se rompió como hojas secas al momento del contacto y cayó a un lado. Ouka casi gritó del dolor y sacó su arma favorita, y con la otra mano tomó unas balas que estaban en su pierna. Por un momento pensó que las balas lo alcanzaron, pero fue en vano. La barrera había cambiado su forma al contacto con el enemigo cubriendo el cuerpo de Enerhard con una delgada capa repeliendo por completo las balas, estaba ileso. Ya no había ninguna manera para que Ouka escapara. Mientras que la sujetaba de su pierna rota, el héroe la arrojó hacia la pared de la academia. Estrellándose contra un muro a gran velocidad, Ouka escupió sangre. No voy a morir todavía. Una voz desde el fondo de su garganta, que sonaba como si hubiera sido exprimida. Lo que la motivaba a continuar era la visión de la bruja que le arrebató todo. Una carcajada procedente de su boca que parecía una luna creciente, como un carnicero. Ouka no se olvidó de ese miedo absoluto. Mientras mantenía esa visión, miró al héroe acercarse. Este grado de miedo. Con todo su cuerpo herido, trató de levantarse. Aceptar mi muerte a manos de un enemigo de este nivel, es imperdonable. Respirando agitada y ásperamente, puso una mano en su rodilla y se miró. Su uniforme estaba por los suelos y su ropa interior era claramente visible. Sin siquiera tratar de ocultar su apariencia, Ouka se paró sobre su pierna rota, exhaló el aliento que tenía olor a sangre y lentamente extendió sus manos hacia adelante. Ese gesto se veía como si quisiera agarrar algo. Susurró débilmente y cerró los ojos. De ser posible, no lo usaría. Reunió su determinación y habló lentamente. Sumis desiderantes afectivos. Junto con las palabras que dijo, el mundo perdió a sus sonidos. La presión del aire disminuyó rápidamente, reduciendo el oxígeno en el entorno. Una chispa apareció en el aire, los tinnitus cubrieron el mundo. En ese espacio que es como un preludio al infierno, Ouka abrió los ojos. Y, Malleus Maleficarum. En ese momento, a pesar de que Ouka no poseía ningún tipo de magia, apareció un círculo mágico bajo sus pies. El aire gritó como un coro realizando un requiem. Del círculo mágico bajo sus pies apareció algo así como un ataúd negro. El ataúd se detuvo en medio del aire frente a las manos extendidas de Ouka. Justo después de que entrecerró los ojos, el exterior del ataúd se agrietó y destrozó. Del interior aparecieron dos pistolas gemelas. El cañón medía 15 centímetros, sus características eran más parecidas a las de un arma automática que las de un revólver. Dejando de lado mujeres y niños, era un arma que parecía difícil de manejar por los humanos, un arma de procedencia desconocida. Eran demasiado grandes para ser llamadas pistolas. Era un arma completamente original que no existió ni en el pasado ni en el presente. En el exterior de ambas había una única cresta que mostraba un deformado dragón sin alas que tenía, Malleus Maleficarum 4 Blad 3, tallado en ellas. Ouka tomó esos enormes cañones del aire y las cruzó frente a su cuerpo. No tenía intención de utilizarte bastardo, pero, es una emergencia. Préstame tu poder, Biela. Ouka habló para sí misma. Entonces, menor que como siempre, respondo rápido a tu llamado. Mayor que una voz sonó en la cabeza de Ouka. Una voz fuerte y áspera de un hombre, a pesar de que no había humanos a su lado. Por lo tanto, el hecho de que la voz había sido emitida por el arma de fuego que Ouka invocó era obvio. La Relic Eater, Vlad. Una de las armas antimágicas que únicamente se les permitía utilizar a los Duyaan. Era la Relic Eater exclusiva de Otori Ouka. Menor que porque tú, eres mi contratista provisional. Mayor que Vlad habló con un tono condescendiente carente de inflexión. Se habían descubierto muchos patrimonios mágicos que interpretaban el lenguaje humano. Y todas las series de Relic Eater tenían personalidades habitando en su interior. Irritada con la actitud mandona de Vlad,
Ouka hizo una mueca. Solo cállate y escúchame. Menor que provisional es provisional, no tengo ninguna intención de responder a todas tus peticiones. Porque aún no he sido aceptado por ti. Mayor que, cállate, ¿quién querría aceptar un producto de la magia como tú? Ouka rechazó a Vlad, y apuntó los cañones hacia el Eierhard. Tener que usar a Vlad era humillante para ella. Utilizar el poder de un demonio para ganar contra un demonio, era sinónimo de ser derrotados por la magia. Eso es lo que pensaba. Aún así, Ouka quería derrotar a ese odioso enemigo. Incluso si perdía, incluso si admitía la derrota, mientras que derrotara al enemigo estaba bien con ello. Pensando en eso, sujetó a Vlad. El enemigo apuntó su cañón hacia Ouka. Arregla mi pierna, Vlad. Menor que entendido. Mayor que justo después de que la bala mágica fue disparada, la pierna aplastada estaba siendo devuelta a su estado original regenerándose. Al momento siguiente Ouka saltó a un lado. Logró evitar la bala mágica. De hecho, a diferencia de sus movimientos hasta ahora, era inhumanamente rápida, y su fuerza de su salto la lanzó hacia el cielo. Menor que la mejora del cuerpo es mínima. Si deseas más que esto, acéptame. Mayor que, me niego. Menor que qué mujer tan obstinada, pero eso es lo que te hace buena. Mayor que, para. Me asusta eso. Aterrizó desde varios metros de altura sin haber recibido daño, acortando distancia entre ella y el héroe. Menor que nuestro enemigo es un héroe, el rey Arturo y Excalibur, no es lo suficientemente bueno para ser nuestro oponente. Mayor que, te dije que te callaras. Date prisa y libera el gatillo. Menor que el primer gatillo o el segundo. Mayor que, el primero obviamente. Menor que intentas derrotar a un héroe sin usar la forma de cazadora de brujas. Mayor que, si tengo que aceptarte, me niego. Menor que tan obstinada, entendido, gatillo liberado. Has memorizado la técnica de barrera del enemigo. Mayor que, por supuesto, ¿quién crees que soy? Menor que muy bien. Comencemos la cacería de brujas. Mayor que una voz intimidante se declaró en la cabeza de Ouka. Al mismo tiempo corrió hacia el enemigo. El Eierhard también mostró movimiento. Una vez más movió el cañón de Excalibur, y trató de disparar la bala mágica. Menor que eso no es nada más que una masa de energía mágica, evítalo. Mayor que, no necesito que me lo digas. Ouka saltó, la bala mágica pasó bajo sus pies. Bailaba muy, muy alto en el cielo, mientras apuntaba el cañón de su arma hacia el héroe. Extendió los brazos y apretó el gatillo con todas sus fuerzas. Atraviésalo. En el momento en que el disparo sonó, se escuchó un grito parecido a un humano. El retroceso fue demasiado fuerte que levantó el cuerpo de Ouka aún más en el aire desafiando la ley de la gravedad. El disparo era una estaca de la luz, era un hechizo en sí. A partir de ese hechizo, una estaca hecha de poder mágico, aguda como una aguja voló hacia el héroe. Sin embargo, la defensa del enemigo, la defensa absoluta del rey Arturo. Hizo un sonido como el cristal roto. Fue en el momento en que la estaca que fue dispara golpeó la barrera. Al entrar en contacto, una parte de la barrera se derrumbó como el cristal, haciéndole un agujero. La estaca golpeó el hombro del rey Arturo directamente, su cuerpo se tambaleó. En cada Relikiter existe una magia inherente con una habilidad especial. La habilidad del Vlad de Ouka es, atravesar toda magia entendida por el usuario. Lo que significa, que es necesario, tener los procedimientos necesarios para usar magia dentro de su cabeza. Eso significa que incluso si el dispositivo mágico no estaba presente, o sin magia disponible, las instrucciones memorizadas anteriormente podrían convertirse automáticamente por la habilidad de Vlad, permitiéndole perforar la magia. La estaca de Vlad era como un borrador que borraba los garabatos de la pared. La cantidad de magia que Ouka sabía se podía contar en decenas de miles. La gente común ni siquiera podría entender el procedimiento, por lo que se requería una memoria e inteligencia increíble, así como la capacidad de recordar imágenes. La cabeza de Ouka lo tenía todo. Para derrotar al enemigo, primero debe conocer al enemigo. En la cabeza de Ouka,
había miles de procedimientos que podrían ser utilizados en la magia. No disparó solo una vez. Levantando una mano una vez más, Vlad disparó sucesivamente. Las estacas golpearon el cuerpo del rey Arturo. Todos fueron golpes directos. Deteniendo el bombardeo, Oka aterrizó. El aterrizaje fue magnífico, pero su rostro estaba distorsionado en agonía. Menor que debido a que disparaste sin parar fuiste herida por el retroceso. Apretabas el gatillo sin cambiar el objetivo, así que se rompieron los huesos de tu brazo, fue tu culpa. Mayor que, está bien, date prisa, sánalo. Soportando el dolor, Oka comprobó el daño sobre el enemigo. El rey Arturo estaba, vivo y bien. Menor que el daño infligido al enemigo es mínimo. No hay suficiente poder, la calidad de las estacas no era suficiente. Serás capaz de eliminar a ese monstruo si realizas el contrato mayor que, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Menor que a este paso serás derrotado por él. Tiene una barrera persistente además con la vaina de Excalibur que repara instantáneamente las porciones dañadas de la barrera. A menos que destruyas la vaina no hay nada más que puedas hacer. Era como Vlad dijo. Incluso si penetraba la barrera, el daño se reducía demasiado. A este ritmo, lo único que le esperaba era la derrota, sin importar lo que hiciera. Vamos a utilizar magia inherente y crear una apertura. Como si usara su último recurso, Oka dijo eso mientras chasqueaba su lengua. Menor que O. Finalmente me aceptas. Mayor que, te equivocas, no voy a aceptarte. Solo estoy diciendo que puedes tomar más. Menor que en lugar de un contrato, sacrificarás tu sangre, muy bien, estoy de acuerdo con eso. Mayor que justo después de que Vlad consintió, el frío golpeó el cuerpo de Oka. Gu. Su visión se puso borrosa y su cuerpo se tambaleó. En ese momento, le dio un tercio de la sangre en su cuerpo a Vlad, la cantidad de soporte de vital que tenía era suficiente por un minuto. Oka respiraba dolorosamente. Menor que fue delicioso, a cambio, haz lo que quieras. Mayor que al oír la voz, Oka levantó la vista disgustada. Y sujetando las armas que se sacudían fuertemente, abrió las piernas y bajó la parte superior del cuerpo tomando una postura especial. Un arma apuntando al cielo, la otra apuntando al suelo. Y entonces, Tips Rain, apretó ambos gatillos mientras decía el nombre de la magia. A diferencia del funcionamiento normal, nada salió del cañón. En lugar de eso, una enorme magia apareció en el cielo y la tierra. Después de notar la magia intrínseca de Vlad, el héroe se puso alerta. Tomó una postura defensiva, preparándose para interceptar el ataque con su espada Railgun. Pero, tal defensa fue inútil. El ataque vino del cielo. Una lluvia de estacas bañó a Leyenhar hiriéndolo después de aparecer en el aire por arte de magia. Al igual que meteoritos, cayeron y rompieron la barrera. El héroe trató de golpearlas y evitarlas, agotándose inmediatamente por la cantidad de estacas que caían del cielo. Aún así tuvo que soportarlo. Continuó bloqueando y evitando la lluvia de estacas deslizándose entre los huecos entre ellas. El rey Arturo trató de superar la magia intrínseca inherente Tips Rain. Pero la magia de Vlad era más que eso. Primero desde el cielo, ahora desde el suelo. Rompiendo el asfalto bajo sus pies, gruesas estacas salieron volando vigorosamente. El suelo colapsó y el rey Arturo se tambaleó. Afiladas estacas se clavaron en la armadura del héroe, ligeramente, pero sin duda haciendo daño. Estaba lejos de ser fatal, incluso aunque sacrificó su sangre. La magia inherente no se realizó completamente. Para usar magia inherente sin un contrato, se deben sacrificar las vidas de cientos de personas. Oka aún no aceptaba el contrato con Vlad, por eso era incapaz de utilizar todo su poder. Sin embargo, eso era suficiente para Oka por el momento. Mientras estaba distraído por la magia inherente, Oka cerró la distancia entre ellos a 1 metro. A esta distancia este poder es suficiente. Lo atravesara sin debilitarse. Levantó las armas en sus 2 manos y disparó un par de estacas antimágicas. Las estacas penetraron la barrera y golpearon la vaina de Excalibur. La vaina salió volando de la cintura del rey Arturo,
y giró en el aire. No hubo daños en la propia vaina, pero las estacas tenían inscritas un procedimiento antimágico. La vaina se elevó en el cielo y poco a poco perdió su brillo antes de caer al suelo. La barrera había desaparecido. Vamos. A este paso, si le disparo con las estacas, ganaré. Su corazón estaba lleno de confianza. Apuntó sus armas hacia el cuerpo del héroe y puso un poco de fuerza en los dedos en el gatillo. A esa distancia definitivamente no fallaría. Movería su cuerpo de alguna manera. No había manera de que fuera a perder. Era el golpe decisivo. Ouka confiaba en su propia victoria. Sin embargo, menor que perdona, la caza de brujas se suspendió por orden del rey. Mayor que al mismo tiempo que la voz sonaba en la parte posterior de su cabeza, la magia que usaba se perdió. El poder de Vlad en sus manos también se perdió. Era incapaz de comprender la situación. ¿Por qué? Esa pregunta apareció en su cabeza. La victoria justo frente a ella se perdió, dejándola estupefacta. La oportunidad momentánea desapareció, Ouka fue golpeada por la sed de sangre. Incapaz de evitarlo, fue mandada a volar por la patada de Leyenhard. Se estrelló contra el suelo sin levantar un gemido o grito. Finalmente se detuvo después de ser lanzada con violencia. Sintiendo el dolor corriendo por todo su cuerpo, con su conciencia restante comprendió que había perdido. Es ese hombre. Respirando débilmente, tenía una idea de por qué se produjo el corte de Vlad. Sabía la respuesta. Ouka fue degradada de la Inquisición, había sido despojada de las responsabilidades de un Duyan. Eso significaba que se le había prohibido el uso de Relic Eater. Sin embargo, cuando sonó la alarma de emergencia, la restricción de Relic Eater se levantó, y Vlad debería estar disponible para su uso. Pero en el último momento, fue despojada del derecho a usarlo por el presidente, Ootori Sougetsu. ¿Por qué ahora de todos los tiempos? Durante una crisis así. Sougetsu abandonó a Ouka, ¿por qué hizo tal cosa? ¿Qué estaba tratando de lograr? Ouka sabía que era inútil buscar la verdad. Una persona común no podía entender sus intenciones. No había más opciones. Su cuerpo no podía moverse, tenía unos cuantos huesos rotos. No podía moverse, y el solo respirar le causaba dolor. El héroe se acercó a Ouka, y apuntó el cañón de su arma hacia su frente. La luz se condensaba, y una bala mágica de Excalibur estaba a punto de ser liberada en cualquier momento. Ah, se acabó. A medida que el enemigo estaba a punto de usar la abominable magia, Ouka se llenó de pesar, mientras miraba hacia el rojo cielo. Al final, voy a desaparecer sin hacer nada. A pesar de que lo sacrificó todo por el bien de la venganza, iba a morir sin cumplirla. ¡Qué patética! ¡Qué vergüenza! Ella pensaba así. Sin embargo, también había alivio en su corazón. Con eso, será liberada a medida que se tranquilizaba. Ouka notó algo. ¡Qué detestable! A pesar de que lo sabía, tranquilizarse de esa forma también estaba bien. Hasta ahora se había esforzado. Un hábito débil como ese se convirtió en obstinación, entonces, en un desagradable orgullo, vivió y sufrió sola para un solo propósito. Esa pesada carga agobiando su corazón ahora se había levantado. Por eso, ya no podía ponerse de pie. Después de que llegue al más allá, le pedirá disculpas a su familia. Me pregunto, si me perdonaran. Ouka trabajó duro, se preguntó si la elogiarían. Derramó lágrimas con la esperanza de eso, sintiéndose realmente patética. Era el final para el todo de Ouka, tendida sobre su espalda cerró los ojos. El telón del mundo bajó, la oscuridad llegó. Sin embargo, la campana que marcaba el final no llegó. En su lugar, ¿quién va a dejar que termine de esta manera? Oyó una voz desde algún lugar, Ouka abrió los ojos ligeramente. Estilo de doble filo Kusanagi. Reflejado en sus ojos que renunciaron a todo, entre los escombros y vidrios rotos, estaba una figura valiente. Esa figura volando en el aire se superpuso con la luna del crepúsculo. Ese idiota. Ouka, murmuró. ¿Por qué vino? Se dijo en su corazón con una voz llorosa. Kamakirisaka. Un rugido.
El hombro derecho de Leyenhard que iba a disparar con Excalibur fue poderosamente cortado desde arriba por el chico que estaba cayendo desde el quinto piso del edificio escolar mientras que obedientemente gritaba el nombre de la técnica. Rodó hacia adelante tan pronto como saltó y realizó el ataque, mientras giraba como una rueda. Lo cortó con una afilada espada, su propio peso corporal, además de la gran zambato y la fuerza centrífuga de la rotación. Un golpe que se amplificó aún más por la caída libre. Como era de esperar, sufriendo semejante golpe Leyenhard se tambaleó hacia atrás y cayó. Débilmente consciente, Ouka vio la escandalosamente absurda espada de ese idiota detrás de su espalda. Realmente era una gran espalda. Por eso, sentía como si pudiera dejarle todo a él, una espalda muy fiable. Y el idiota en cuestión, estaba sosteniendo una espada con el fin de proteger a Ouka y se situó frente a Leyenhard. Ouka, ¿estás bien? Sin mirar atrás, Takeru le preguntó. ¿Por qué? ¿Por qué viniste? No es obvio. Para salvarte de morir. En vez de morir, mejor observa cómo masacro a este tipo. Dándole la espalda, Takeru dijo con fuerza. Ouka frunció el ceño mientras soportaba el dolor. Huye, es imposible para ti, no lo sabremos hasta que lo intente. Eres un idiota, algo como, una espada, ¿qué puede hacer? Protestando contra las palabras de Ouka, Takeru dijo mientras su boca dibujaba un arco. Entonces observa correctamente. ¡Ah! Prométeme que si derroto a este tipo, dejarás que te ayude con tu venganza. Posicionó su espada horizontalmente, lleno de confianza. Y colocándose delante de su enemigo, lo miró mientras parecía un demonio. Hey, parece que uno de mis miembros ha estado a tu cuidado. Ha sido un largo tiempo desde que me sentí así. Ya lo había olvidado. Lentamente levantó la espada que puso horizontalmente para que coincidiera con su línea de visión. Y sujetó la empuñadura de manera más elaborada, comprimiendo su fuerza hasta el límite. Gracias, héroe-san, me recordaste mis viejos instintos. La ira de Takeru se acumuló y, diciendo solo una cosa, golpear a uno de mis compañeros, no hay manera de que lo pase por alto. Estilo de doble filo Kusanagi, Kusanagi Takeru, presente en el campo de batalla. Una explosión. Deberás someterte, sin hacer preguntas. Y, la lucha de Kusanagi Takeru finalmente reanudó. Al oír su rugido, Ouka recordó la retorcida sensación que tuvo hace 2 años. Ah, ya veo, ahora recuerdo. Recordó una imagen del pasado, secundaria, segundo año, primera lección. Una batalla a muerte por equipos contra otros compañeros de clase. El último duelo 1 contra 1. Un idiota extrañamente confiado en su habilidad con la espada. Es ese tipo. Kamakirisaka era una técnica que se realizaba al saltar desde un lugar alto mientras se giraba, creando un poder destructivo como un cañón usando la fuerza centrífuga y el peso corporal. La muerte le esperaba a quienes no se defendieran de ella. Un golpe directo ejercía un enorme poder destructivo. El oponente era un Leyenhard. Estaba cubierto con una armadura hecha de metal, a pesar de que no estaba seguro si era de oro o acero. Obviamente, no era más que una pequeña grieta en su hombro. Es duro. Muy duro. Pero Takeru todavía se sentía positivo. Sin importar lo pequeño que fuera el rasguño, sin importar lo trivial que fuera, el hecho de que estaba herido, significa que podía ser cortado en pedazos. Reconstruyendo su postura, el héroe sostuvo su arma de nuevo. A la mitad, disparó su arma. Debajo de sus pies, un sonido de poder mágico acumulado siendo liberado se propagó. Takeru lo evitó inmediatamente saltando lejos. Su comportamiento era muy fácil de entender si se miraba de cerca. El tiempo de cargar era largo, predecir sus movimientos era fácil. No necesitaba utilizar Soumatou. Sin embargo, la velocidad de la bala era extraña. Era igual o incluso mayor que la de un Railgun real. Incluso después de haberla evitado con éxito, posiblemente asustaría por la onda de choque que seguía. Entonces, bajando su cuerpo al máximo, Takeru sostuvo la espada con su brazo derecho, pateó con fuerza el suelo, y se acercó a Leyenhard usando la tesina conducción en batalla.
Levantó el brazo que sostenía la espada mientras saltaba, golpeando el hombro del enemigo con todo su peso corporal. Acuchilló la espada entre la grieta, en la misma ubicación del primer corte. La grieta se amplió ruidosamente. Bien. El Eienherjar se tambaleó hacia atrás una vez más. Mientras el enemigo aterrizaba en el suelo, Takeru usó esa oportunidad para hacer ganar algo de distancia. Se puso en contacto Ikaruga por el intercomunicador. Sujinami, ¿sabes algo sobre el enemigo? Menor que revise los registros restantes de las cámaras de vigilancia, es realmente interesante. Hablando de su desempeño mágico, el arma del enemigo es el patrimonio mágico Excalibur, pero el cuerpo del arma es ciertamente un Railgun moderno. Fue arreglado para que también pudiera ser utilizado como una espada, pero sobre todo es la misma estructura que usan los alquimistas modernos. Eso significa que es un Railgun con la capacidad de Excalibur. Es muy interesante y vale la pena mayor que, no necesito esa información. Necesito sus patrones de movimiento o debilidades. Menor que su velocidad de disparo debe ser baja, igual que los prototipos. Su sistema termoeléctrico le toma varios segundos para volver a disparar. El conductor eléctrico probablemente está generando el campo magnético pasando poder mágico en lugar de electricidad. El procedimiento mágico se puede aplicar siempre que, mayor que, así que solo tengo que acercarme, y no seré golpeado si estoy debajo de él, ¿cierto? Menor que ten cuidado. Es la Excalibur original. Todavía puede usar su habilidad mayor que, si se trata de combates a corta distancia, no perderé. Declarando eso con confianza, activó Soumatou. Sin pensar en la carga sobre su cuerpo, se lanzó hacia adelante de un tirón. A pesar de que tenía un tiempo de reacción mucho más rápido que el enemigo, el Eienherjar cambió su postura de disparo a combate cuerpo a cuerpo en caso de emergencia y empujó su espada hacia arriba desde abajo. Como era de esperar del rey Arturo, el famoso caballero, era un corte muy agudo. Dejando las habilidades de lado, el enemigo era mucho más alto que Takeru. Takeru vio a través del ataque, y extendiendo su espada hacia adelante y embistió en vez de tirar hacia atrás. En un choque directo, la Zambato hecha de adamantium no resistiría. Y antes de eso, el cuerpo de Takeru habría sido mandado a volar por el impacto. Por lo tanto, Takeru hábilmente esquivó la espada del héroe colocando su espada para que coincidiera con el ataque enemigo, y el poder fluyera detrás de él. El impacto del golpe y el poder mágico fueron liberados detrás de Takeru. En el interior del fuerte viento, al poner un pie debajo del Eienherjar, en un instante Takeru regresó la espada y la sujetó con la mano opuesta. Y entonces, utilizando sus piernas, con su espada golpeó la extremidad izquierda del enemigo mientras saltaba. Fue un golpe que utilizaba el poder de todo el cuerpo. Aunque solo un poco, fue suficiente para levantar el cuerpo del héroe. ¡Oh, oh, oh! Dejando escapar un rugido, Takeru embistió al tambaleante héroe. Con un sonido pesado el Eienherjar cayó sobre su espalda. Takeru no desaprovechó la oportunidad y rápidamente se retiró hacia atrás al caer. Usagi, ahora. En ese momento, algo brilló en la azotea de un distante edificio escolar. 3 disparos sonaron y poco después algo pasó frente a Takeru cuando saltó hacia atrás. El violento sonido de un impacto directo aún más intenso que los disparos. El cuerpo de Eienherjar caído se hundió en el suelo. 3 disparos consecutivos hechos desde una gran distancia. Y las 3 balas impactaron directamente en la grieta. Desde el 12º piso del primer edificio escolar. Observando la batalla de Takeru y el Eienherjar desde una larga distancia. Allí, en posición boca abajo estaba Sayonji Usagi, sosteniendo un rifle antimaterial especial de Ikaruga, con el ceño fruncido en estado de shock por el retroceso. La impaciencia y la ansiedad eran claramente visibles en su rostro. En el último momento, el mal hábito de Usagi surgió de nuevo. 2 disparos consecutivos fueron disparados después de la primera bala, estaba ansiosa. ¿Qué pasa si uno de ellos golpea a Takeru? ¿Y si fallaba los próximos disparos y Takeru era capturado por el enemigo aprovechando esa oportunidad? ¿Qué pasa si pierden la batalla a causa de ella? En ese momento, dentro de Usagi había una tremenda cantidad de impaciencia y ansiedad.
Menor que Usagi, ¿estás bien? Mayor que en el momento en Ikaruga interrumpió Usagi chasqueó la lengua. Menor que ¿qué pasa con esta arma? Pensé que mi cuerpo se desharía por el retroceso mayor que. Menor que las balas son un poco especiales. Traté de usar oricalco raro, pero era demasiado pesado y no volaban hasta ahora. Así que utilicé explosivos de alta calidad para darle propulsión causando el gran retroceso. Mayor que menor que como era de esperar, otra indignante modificación ilegal, mayor que con una marca de enojo en su cabeza Usagi respondió a través del intercomunicador. Menor que no es como que la modifique por diversión, si no hacía menos eso no iba a lastimar a esa cosa. Mira, el poder es más grande de lo esperado gracias al oricalco. Mayor que diciendo eso, Usagi miró a través de la mira de largo alcance del rifle y vio al enemigo tirado en el asfalto. En el lugar donde estaba la grieta en la armadura del hombro, había algo así como un gran cráter allí. ¡Qué tremenda potencia de fuego! Pero, utilizar un rifle tan poderoso aterrorizaba a Usagi. Si golpeara a cualquier aliado con él, no terminaría con solo perder las piernas o los brazos sino que todo el cuerpo sería volado en pedazos. Imaginando la escena, las manos de Usagi temblaban violentamente. Menor que. Ag. Carita horizontal de enojo, tienes miedo, mayor que menor que eso es, mayor que trató de negarlo, pero se detuvo. No podía evitarse en una situación así, las cosas que dan miedo dan miedo. El enemigo no era aterrador. Lo más aterrador para Usagi cuando disparaba era golpear por error a un aliado. Durante el caso del libro, trató de hacer algo cuando Takeru estaba en problemas y terminó disparándole a un aliado. No es algo que Usagi hiciera a propósito. No estaba jugando, pero eso no era excusa. Si fallaba esta vez, no tendría a nadie con quien excusarse. Era diferente de esa vez. Era munición real y fallar ya no era una broma. Usagi pensaba que lo que Ouka dijo antes era verdad. No se podía confiar en un francotirador que podría dispararle a sus aliados. Ni siquiera confiaba en sí misma. Su temblor aumentó, el rifle estaba haciendo ruidos de traqueteo. Menor que se queda miedo, si estuviera en tu lugar yo no sería capaz de disparar de esa forma mayor que. Menor que. Un mayor que menor que Kusanagi solo puede luchar en combate cuerpo a cuerpo. Tiene que estar muy cerca. El arma que hice tiene una gran cantidad de factores que reducen la precisión. Así que si fallas, la responsabilidad también será mía y de Kusanagi mayor que, porque somos camaradas. A pesar de Ikaruga no dijo eso, Usagi sentía como si lo hubiera oído. El temblor se calmó un poco. Además, a través de la radio oyó una voz desesperada. Menor que Usagi. Carita horizontal de enojo. Kusanagi, mayor que a pesar de estar en combate, Takeru contactó con ella. Oyó la respiración áspera de Takeru. Usagi miró hacia abajo por un momento. Menor que, ¿qué está sucediendo, Usagi? Carita horizontal de enojo Kusanagi, no tienes, miedo. Mayor que menor que ag miedo de qué, mayor que menor que. De que pudiera dispararte por error, no tienes miedo. Mayor que si golpeara a Takeru por error, sería volado en pedazos. Usagi se mordió el labio por el miedo. Pero a pesar de su propio miedo, Takeru menor que no tengo miedo en absoluto. Mayor que clara y enérgicamente dijo eso. Las lágrimas aparecieron en sus ojos y Usagi levantó la vista. Menor que vas a cuidar de mí. Vas a protegerme. Mayor que menor que sé exactamente qué tan hábil eres, también sé que eres quien se esfuerza más. Es por eso que, mayor que menor que. Menor que, te puedo asegurar que no hay nadie más confiable que tú. Mayor que Takeru estaba bailando en el suelo, sujetando su espada sin separarse del enemigo. Viéndose digno, luchaba valientemente. ¿Por qué deja su vida en mis manos? Eso es porque creía en las habilidades de la francotiradora Sayonji Usagi. El viento se llevó lejos los sonidos de la batalla. Usagi cambió de posición, levantándose y levantando el rifle. El peso del rifle era de 10 kilogramos o más. Pero ahora, para Usagi no era el momento de quejarse sobre eso,
tenía que proteger la confianza que había obtenido. Conectó a su cinturón los ganchos, que fueron hechos por Ikaruga con antelación, de la línea de seguridad, envuelta alrededor de la barandilla en el techo para evitar que su cuerpo fuera volado. Puso el cañón en la barandilla y jaló el perno, alineando su ojo con la mira en una postura irrazonable, mientras observaba al enemigo. La distancia es de 200 metros, velocidad y dirección del viento. No, a esta distancia ni la velocidad de viento ni la temperatura importan. 200 metros. Solo son 200 metros. Inmediatamente mostró sorpresa, una risa sorprendida salió de la boca de Usagi. ¿Qué es esto? ¿Qué he estado haciendo? Patético, se rió de sí misma. Sí, patético. Llamarse francotiradora con solo 200 metros era insolente. Con algo así no podría llamarse francotiradora. Un veterano de la Inquisición haría un agujero en el cerebro humano a esa distancia. Esto es de risa, no es demasiado fácil. Al mismo tiempo que hizo esa declaración, contuvo el aliento. Con un fuerte impulso rompiendo a través del espacio, la bala golpeó el abdomen de Leyenhard que intentó ponerse de pie. El abrumador disparo cubrió su campo de visión con humo blanco, mientras que el cañón en su mano saltó hacia arriba por el retroceso. La línea de seguridad en su cuerpo también amenazaba con ser arrancada e hizo un ruido estrepitoso. Sin embargo, no se desvió. Usagi se levantó con pura fuerza de voluntad y agallas, y al mismo tiempo que recargaba tirando del perno, azotó el cañón sobre la barandilla. Ya no soy una liebre de marzo. Un disparo tras otro sucesivamente. Inmediatamente después de los ataques de Takeru ella golpeaba las grietas. Ya no soy un conejo perseguido por lobos. El objetivo de Usagi no vaciló. Recuperarse del retroceso del cañón no era gran cosa para Sayonji Usagi. Soy, la francotiradora del 35º pelotón de prueba de la Academia Antimágica. Cantaba al mismo tiempo que disparaba, disparando consecutivamente. El dolor y el retroceso la atacaban cada vez que disparaba, pero el objetivo de Usagi no se sacudió. Simplemente apuntó y atacó desde un escondite. En esa única cosa, Usagi era un genio. Siempre y cuando su corazón estuviera en calma, el mundo a través de la mira era el reino de Sayonji Usagi, Q. Después de repeler un golpe, el cuerpo de Takeru se inclinó hacia atrás. A causa de los reiterados enfrentamientos, apareció una apertura crítica. El Leyenhard de renombre no la pasó por alto, acercándose al instante y extendiendo su mano hacia Takeru. Cortó hacia arriba con Excalibur una vez más. La distancia era 0. Incluso esquivarlo era imposible. Pero Takeru no tenía prisa, emboscando al enemigo con confianza. Una bala aplastando todo en su camino pasó, casi rozándole la nariz. Y fue un golpe perfecto directo en la sien del héroe. El héroe se tambaleó hacia un lado, rompiendo su postura. Ja ja ja, realmente es increíble después de todo. Hubo varios momentos en los que vio a Usagi golpear los objetivos de práctica, pero era la primera vez que era capaz de verla en una batalla real. El tiempo también era perfecto. Ya sea a larga distancia o en combate cuerpo a cuerpo, los camaradas se apoyaban mutuamente. Hasta ahora lo había cumplido perfectamente. Probablemente, cuando se trataba de precisión era mejor que Ouka. Al recibir una lluvia de balas anti-blindaje, el cuerpo de Leyenhard estaba bastante agrietado. Aunque la armadura parecía ser solo superficial, era bastante gruesa. Pero la grieta seguía extendiéndose desde los hombros hasta la cintura, colapsando lentamente. Si seguían así lo derrotarían. Al principio la posibilidad de victoria era pequeña, pero ahora estaba al alcance de la mano. Menor que voy a recargar. Cúbreme. Mayor que después de escuchar una comunicación de Usagi, Takeru intentó regresar al combate cuerpo a cuerpo. En ese momento, hubo un cambio en los movimientos de Leyenhard. El arma que sostenía hasta el momento, repentinamente fue apuñalada en el suelo. El Leyenhard levantó las manos en el arma mientras sus ojos en su mecánico rostro de muñeca brillaban. Nuestro destino es la gloria eterna. Avancemos juntos por el camino de la caballería. Mis compañeros se separaron de mí. Mis caballeros,
os convoco aquí en nombre del juramento de la reunión. Una voz mecánica distorsionada realizó un canto misterioso. De repente, un gran círculo mágico apareció alrededor del héroe. Takeru detuvo sus movimientos en estado de alerta. Menor que huye. Va a usar magia de inherencia. No tenemos contramedidas contra ella. Date prisa y huye. Es la mejor opción disponible. Mayor que al oír la voz desesperada de Ikaruga, Takeru se movió al instante. Retírate. Retírate por ahora. Esa era la única cosa en su cabeza. Takeru se retiró y se acercó a la inmóvil Ouka, comprobando inmediatamente su condición. Con esas piernas ni siquiera podía ponerse de pie. Estoy bien, déjame, huye. Takeru la levantó sin decir nada. Ya. Tú. Cállate. Te morderás la lengua. Déjame. Escapa solo, vine aquí para protegerte. Ahora que lo sabes, cállate y deja que te salve. Cargándola como princesa, Takeru corrió mientras la cargaba. Ouka estaba intensamente sonrojada y trató de soltarse. Pero en esa situación no podía. Silenciosamente se recargó en su pecho y lo soportó. Takeru ni siquiera podía permitirse sonrojarse. Mientras corría, un escalofrío le recorrió la espalda. Esto es malo. Tenía un desagradable presentimiento, inquietud, sexto sentido, premonición. En el interior del cerebro de Takeru, algo así como un instinto desató sirenas de alarma en su cabeza, una sensación de peligro. Usagi, huye. Menor que ¿qué pasó tan de repente? Mayor que Usagi respondió inconscientemente, Takeru bajó a Ouka. Kusanagi. Ouka miró el rostro de Takeru. Vio que su rostro estaba desprovisto de color. Era más apropiado llamarla una sombra de la muerte, casi era transparente. Su expresión facial transmitía una cosa: tengo que protegerla, eso es lo que él deseaba. Un zumbido se escuchó, Ouka intentó llamar a Takeru de nuevo. En el momento siguiente, caballeros de la mesa redonda, al lado de Lei Enerhard que terminó el canto, aparecieron sombras de personas que no deberían estar allí. Surgieron 11 caballeros. Takeru sintió una crisis, hizo una postura con su espada y activó Soumatou. Un momento de silencio. Una fracción de segundo de silencio. Cuando el silencio llegó a su fin, el edificio escolar que actuaba como muro para Takeru, fue destruido. En el mundo en cámara lenta, Takeru lo vio todo. Destruyendo el edificio escolar, una figura de un brillante caballero corría mientras dispersaba poder mágico. El caballero apuñaló con su espada, un golpe muy peligroso. Incluso con Soumatou activado, no podía seguir el ritmo de su velocidad. Hablando de lo que Takeru fue capaz de hacer, usó la fuerza de una gran extensión de sus huesos y músculos, solo para desviar el estoque del enemigo lejos de Ouka. Solo fue capaz de cambiar la dirección del movimiento del enemigo. Inmediatamente después de tener éxito en cambiar su dirección, las consecuentes oleadas de magia del ataque golpearon a Takeru. El ataque suicida contra el caballero convocado hecho de luz demolió todo el edificio escolar. La oleada de 11 caballeros que se habían dispersado en 4 direcciones y se convirtieron en una masa de luz dañó severamente la academia. Varios edificios de la escuela se habían convertido en escombros, el techo en el que estaba Usagi fue volado. Magia inherente de Excalibur, caballeros de la mesa redonda, esa magia convocada por el pseudo-héroe de 11 caballeros que servían al rey Arturo. Eso es lo que fue liberado. Lo primero que vio Takeru después de abrir los ojos, fue el cielo teñido por el ocaso. Takeru sobrevivió el golpe más fuerte de Lei Enerhard de alguna manera. Sintió un malestar en su cuerpo. Extrañamente, su cuerpo no sentía frío ni dolor. Moviendo su cuello, muy por detrás de él Takeru vio a una chica tirada. Ouka parecía segura, confirmó que estaba respirando. Tampoco había problema con Usagi, a pesar de que parecía distante, oyó una voz llorosa que venía del intercomunicador. Todos los miembros del pelotón parecían estar seguros. Por ahora, eso es, bueno. Sonrió sin poder hacer nada. Takeru ya se había dado cuenta, en la parte superior de su cabeza, estaba la mitad inferior de su cuerpo. No se movió ni siquiera cuando lo intentó.
La parte superior del cuerpo por sí sola, ni siquiera podía gatear. Mierda, como era de esperar, es imposible. Ahora que lo pensaba, era una magia cuyo nivel de riesgo era rango S. Era una locura pensar que podía ganar contra un héroe. Invocado. Lo hizo bien, trató de consolarse a sí mismo. Pero el corazón de Takeru se nubló. Porque originalmente, Takeru era un mal perdedor. Esto es lo peor, estoy a punto de morir, mierda. Apenas podía respirar, en sus ojos, el telón se estaba bajando. El final estaba cerca. Maldita sea. Escupió una maldición, como un remanente. Alardeando, en un lugar, como este. En un intento de aclarar su vista borrosa, bajó los párpados. Aún no. Todavía, tengo cosas, por hacer. Miró distraídamente la puesta de sol que estaba a punto de terminar. Repentinamente en ese momento vio una figura humana de color azul. Esa figura bajó la vista hacia Takeru. Mirándolo fijamente con una mirada inquisitiva. Esa niña, es la del centro comercial, ¿por qué está en este lugar? Este lugar es peligroso. Trató de decir eso, pero ninguna voz salió, solo respiraba dolorosamente. En ese momento, la vida de Takeru estaba a punto de cerrar sus cortinas. Kusanagi Takeru-san, reanudaré el contrato. Esas fueron las últimas palabras que escuchó Takeru. Pregunta número 2. ¿Tienes la intención de exterminar a las brujas? Oyó una voz, un contrato se inició en el abismo. Takeru ya no se opuso a las preguntas. Ya no tenía la libertad para hacerlo. Por eso, respondió. Solo podía responder. Lo prometo. Exterminaré a las brujas malvadas. Pregunta número 3. Por el bien de tus objetivos, ¿renunciarías a ti mismo? Sí, si vale la pena, renunciaré a todo. Tienes que estar bromeando. Última pregunta. Tú, con el fin de derrotar al enemigo, ¿abandonarías tu humanidad? Sí, la abandono. El contrato se ha completado. Por favor, aprieta el gatillo. Del mismo modo que se le dijo, Takeru apretó el gatillo. Antes de darse cuenta, apretó el gatillo de la espada. Menor que huésped Kusanagi Takeru verificando autorización. Realizando procedimientos operativos. Inyectando magia, comenzando la corrosión. Reparación de las partes dañadas. Tiempo requerido para el proceso de reconstrucción, 5 segundos. Reparación, no hay problema, ambos son compatibles. Tasa de compatibilidad 100%. Cazador de brujas completo. Mayor que junto con una voz monótona, un pesado sonido resonó. Takeru sintiendo su cuerpo moviéndose en la oscuridad abrió los párpados. Menor que huésped, por favor despierta, es tiempo de cazar a las brujas. Mayor que se escuchó una voz monótona con un tono como el de un reloj despertador. Cállate, no tienes que decírmelo, ya estoy despierto. Sintiendo un ridículo malestar, se levantó disgustado. Sumis desiderantes affectivus. Malleus maleficarum.